Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa la mayor conflagración hasta entonces conocida, motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas. La Gran Guerra, como se denominó originalmente a la Primera Guerra Mundial, implicó a toda la población de los estados contendientes, así como la de sus colonias respectivas. La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Serbia. El 28 de junio de 1914, Austria presentó un ultimátum a Serbia y el 28 de julio se declaró la guerra. El sistema de alianzas militares, creados en los años precedentes, entró entonces en funcionamiento. Rusia ordenó la movilización de sus ejércitos contra Austria por afinidad con sus hermanos eslavos. Alemania pidió a Rusia que detuviera sus maniobras contra Francia, en la que se concentraría el máximo de fuerzas disponibles para lograr rápidamente una victoria que permitiera al ejército dirigirse contra Rusia. Los alemanes iniciaron su ofensiva occidental con la toma de Leija el 16 de agosto de 1914. El 20 de agosto de este año entraron en Bruselas y tomaron Namur. La defensa francesa fue arrollada, pero en septiembre, cuando la balanza parecía inclinarse del lado alemán, el ejército de Joffre consiguió rechazar la ofensiva alemana en la primera batalla del Marne. En el frente oriental, el ejército ruso se dirigió al este de Prusia. Allí, los generales derrotaron al ejército austríaco. Los generales alemanes lograron, sin embargo, una gran victoria sobre el ejército ruso. Rusia dirigió entonces una operación masiva contra Sicilia, pero los resultados no fueron favorables a ninguno de los dos bandos, y el frente oriental quedó también estabilizado. El Imperio Otomano, Turquía, entró en la guerra el 10 de agosto de 1914. En esta primera fase, la guerra en el mar se libró entre Reino Unido y Alemania. Los británicos tenían una neta superioridad numérica en la flota de la superficie, mientras que Alemania dedicó su esfuerzo sobre todo a la guerra submarina. En el ataque de las Islas Malvinas, efectuado el 8 de diciembre de 1914, los alemanes sufrieron una terrible derrota que supuso el principio del fin de sus operaciones en alta mar. Inició entonces el segundo Reich alemán a la campaña de bloqueo comercial submarino que convocó a la opinión mundial. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que pretendía derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia mediante una estrategia de desplazamientos rápidos de material y tropas. En el frente occidental, los alemanes pretendían una guerra rápida, clave para su victoria. Ellos invaden Bélgica el 4 de agosto y se lanzan sobre Francia, donde el mariscal Joffre lleva a cabo un contraataque desesperado que logró contener el avance alemán en el río Marne en el mes de septiembre de 1914. Con esta batalla, los franceses consiguen que los alemanes se retiren de parte del territorio que habían conquistado. A partir de ese momento, ambos ejércitos se establecieron en sólidas líneas defensivas. De esta manera, comenzó en el oeste la guerra de trincheras, que sustituyó a la inicial guerra de movimientos. Por otro lado, en el frente oriental, los rusos invaden la Prusia Oriental, tras ese primer avance. El frente occidental es Alemania contra Francia e Inglaterra. En 1914, Turquía ingresa a la guerra para la Triple Alianza. En 1915, Italia se cambia de mando a la Triple Entente y finalmente en 1918, Alemania firma el armisticio. Esta fase de la guerra es conocida también como Guerra de Trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años 1915 y 1916. Fue consecuencia del fracaso de la Guerra Relámpago iniciada por los alemanes en 1914. Supuso un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso a la guerra de frentes estables que movilizó a los ejércitos en línea de trincheras
que se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Los alemanes, una vez fracasada la ofensiva inicial, adoptaron una estrategia defensiva y se atrincheraron en el frente occidental, tratando de proteger sus posiciones y concentrando la mayor fuerza ofensiva en el frente oriental. Según sus planes, tras la derrota rusa, llegaría el momento de vencer a los aliados occidentales, Francia y Gran Bretaña. Un ejemplo de esta cruel modalidad fue la batalla de Verdún. Fue la más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta, tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos, el francés y el alemán, entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, alrededor de Verdún, en el nordeste de Francia. El resultado fue 250.000 de muertos y alrededor de 500.000 de heridos entre ambos bandos.